La figura legal del juicio político en nuestra Constitución se ha convertido en la gran burla de los servidores públicos. En el pensamiento ciudadano se anida la falsa idea de que un juicio político es llevar a un servidor público deshonesto a la cárcel, nada más alejado de la realidad. En el Congreso del Estado existen solicitudes pendientes de juicio político contra funcionarios. El alcalde de Ahome, Guillermo Chadman Moreno, hay 3 peticiones en trámite. La síndica de Ahome, Angelina Valenzuela Benítez, hay una solicitud. El fiscal general del Estado, Juan José Ríos Estavillo, los diputados locales de Morena, Pedro Villegas Lobo y Beatriz Adriana Zárate. Y existe un trámite de juicio pendiente contra el exalcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix. La burla política o juicio político, como usted le quiera llamar, representa el gran distractor que se ha plasmado en ley por la clase política para liberar presión en momentos de apuros de tal o cual funcionario que, debido a su inoperatividad o complicidad, tiene un alto grado de ingobernabilidad en su gestión, represente el nivel de gobierno que sea. Ante dicho hartazgo de la población, sale a escena el gran antídoto para ganar tiempo y jugarle el dedo en la boca al pueblo. Al final, todo continuará exactamente igual. Bienvenidos a su canal por internet de Primera Visión, soy Bernardino Chávez. Qué bueno que nos acompañen, estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hoy vamos a platicar en esta mesa de análisis a la que le llamamos en retrospectiva de juicios políticos. Hay 6 juicios políticos pendientes actualmente aquí en Sinaloa, pero también hay un par que tendríamos que mencionarlos, porque uno de ellos, al menos el de el expresidente municipal de Culiacán, Sergio Torres, creo que podría retomarse en esta legislatura. Hoy este va a ser el tema. Para ello le presento a mis compañeros y amigos: Ricardo Arnulfo Mendoza. Excelente día para todos y todas. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa de todo México. Bueno, pues son 6 los juicios políticos que están pendientes ahorita aquí en el Congreso del Estado. Está contra el alcalde de Ahome, Guillermo Chadman Moreno. Hay 3, imagínense nada más, 3 juicios pendientes contra la síndica de Ahome. Precisamente Chadman es el que la quiere llevar a juicio político. Angelina Valenzuela Benítez, contra el fiscal general del Estado, Juan José Ríos Estavillo, y contra los morenistas Pedro Villegas Lobo y Beatriz Adriana Zárate. Pero le digo, también hay un juicio pendiente contra Sergio El Morrín Torres y el expresidente de Nabolato, Miguel Enrique Calderón Quevedo. Fíjense nada más, 6 actualmente, 2 que están pendientes. ¿Qué es esto del juicio político? Porque a la llegada de esta cuarta transformación se ha hablado mucho de que los presidentes, o sobre todo los funcionarios que tienen un cargo de importancia, pues pueden ser destituidos mediante digamos, modelo jurídico. Y hasta ahorita pues son muchos los alegatos, mucha saliva, como dicen acá los plebes, pero parece ser que no pasa absolutamente nada. Ahorita se maneja en el Congreso del Estado que hay pendientes estos temas y que no los van a dejar pasar. Veremos si esta legislatura tiene los tamaños políticos y también, por supuesto, las ganas para que se consumen estos juicios. Porque una cosa es presentar un juicio político contra alguien y otra es llevarlo a cabo, y por supuesto la destitución queda muy lejano a cómo se inicia todo esto. Alejandro, juicios políticos, cuando se oye juicios políticos como que es una palabra muy redundante, juicio político y todo, pero al final del caso siempre terminan archivados y como que no pasó nada, aunque en algunos de estos casos, en algunos aspectos, sí hay una fuerza detrás de esos juicios como para la destitución o incluso, ¿no?, llevar a alguno de estos funcionarios pues a la justicia más allá de la destitución, como por ejemplo el Morrín Torres en lo que fue el par vial. ¿Qué piensas tú de todo esto? Sí, es una figura que está muy manoseada y que comúnmente cuando un ciudadano se siente inconforme contra un servidor público,
alcalde, gobernador, procuradores. Entonces, luego se le viene a la cabeza lo del juicio político, ¿no? Siento que hay algunos casos que sí están muy sustentados, como el caso de Sergio Torres, tal vez el del fiscal y el de Chapman, ¿no? Porque ahí sí hay una comisión de delitos, pero ya, por ejemplo, en los casos de Pedro Villegas Lobo y de la diputada esta que lo acompañó en hacer, en exigir que a la universidad se le investigue, se le haga auditoría, creo que ahí se está exagerando. Sin embargo, ¿qué pasa con los juicios políticos? El juicio político es que el Congreso del Estado recibe una denuncia y que sea analizada en las comisiones correspondientes para ver la viabilidad y ver si se instala realmente el jurado de procedencia. Congreso como un jurado de procedencia, pero tiene que haber los elementos suficientes. O sea, no es nomás decir, oye, Congreso, tienes que iniciar un juicio político porque yo te lo estoy pidiendo como ciudadano, sino que tiene que haber una serie de elementos, sobre todo de pruebas de que son culpables de un delito. No sé si recuerdan ustedes el juicio político contra Jorge Rodríguez Pasos, que se llevó una secuencia de hechos y que se llevó prácticamente 2-3 meses, pero muy intensamente, porque ahí sí había una acusación penal de que había agredido a su esposa. Y en el caso de Chapman hay una denuncia de la síndico procuradora que también, y por amenaza, también por amenaza de muerte, y ya está en la fiscalía en la amenaza correspondiente. Ya él compareció ante la fiscalía, pero no es que se haga el antojo de los ciudadanos. Pues tiene que haber elementos muy fuertes para que el Congreso se instale como jurado y decida si procede o no procede. Creo que en el desespero ciudadano de que no vemos que las instancias de auditoría, de fiscalización hagan su trabajo, la gente luego volteamos hacia el Congreso. Bueno, pues si acá no me hacen caso, lo vamos a ir al Congreso. Es un juicio que el Congreso no lo hace tan asiduamente, sino que tiene que haber muchos elementos de peso para que valga la pena y para que el Congreso también pueda dictaminar conforme a elementos de prueba. Yo, como ciudadano, puedo ir al Congreso ahorita y llevar un documento que es un juicio político, pero no es así tan fácil de que proceda, ¿no? En este caso, pues es el área de puntos constitucionales la que maneja esto de los juicios políticos, analizan y ya entonces se hace este seguimiento. Más allá de todo esto está el quehacer político y las ganas de llevar a cabo también todos estos procesos. En tu forma de pensar y conocedor de las leyes, ¿hay esta actitud ahora de llevar a juicio político a los que estén, por supuesto, con este tipo de acusaciones legales que se sustentan, como las amenazas contra la síndico procuradora en Ahome? ¿Sí hay esas ganas de hacerlo efectivo? Yo creo que la ley es muy clara tanto a nivel constitución política de los Estados Unidos mexicanos como la constitución política del estado de Sinaloa. Todos aquellos funcionarios públicos de alto nivel pueden ser sometidos a un procedimiento que yo creo que sería de revisarse el término de juicio político, ¿no? Porque creo yo que no deja claro el propósito de ese procedimiento, aunque en realidad hace honor a su nombre. ¿Por qué? Porque cuando se ha iniciado un llamado juicio político, ha sido por motivos políticos. Decían ahorita un caso de los que los tenemos en la memoria más reciente, es el de Jorge Luis Rodríguez Pasos. Este señor era alcalde de Mazatlán y creo yo que sí hubo un exceso en la acusación, hubo un exceso en la celeridad del proceso. O sea, era una urgencia por quitarlo como presidente municipal de Mazatlán y lo lograron. ¿Por qué? Bueno, porque en ese tiempo recuerdo que el gobernador era Juan S. Millán y tenía el control del Congreso del Estado para hacerlo de esa manera. A nivel nacional hemos tenido también, por ahí hay información que se registran 8 casos, uno de ellos el más reciente, el de la diputada Lucero Sánchez, la diputada sinaloense, y que, en mi opinión, el caso de los juicios políticos, si se aplicara como la ley lo señala, bueno, pues todos los políticos se les aplicara, porque ¿cuál es el motivo de que se inicie un juicio político? Que se viole la Constitución.
que se haga un uso indebido de los recursos públicos, tanto federales como estatales. Así es. Y no vemos que se le finque responsabilidades a nadie. Hablaban ahorita de Sergio Torres, de Miguel Calderón, que tienen un procedimiento ahí de juicio político. Pendiente. Si la finalidad de un juicio político es destituir a un funcionario e inhabilitarlo para las funciones, ahorita a Sergio Torres ya no lo pueden destituir porque él ya no es presidente municipal. A Miguel Calderón tampoco lo pueden destituir porque él no es presidente municipal. Entonces, ellos ya la libraron, ¿no? Quedó impune la destitución. Ahora vamos viendo si se declara procedente el juicio político en contra de ellos, tiene que venir una inhabilitación. Y no me extrañaría que también sea política, que digan, te vamos a inhabilitar para que no participes en alguna elección de las que vienen. Pero entonces, aparte de eso, también se le pueden fincar responsabilidades en el sentido de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Pero o sea, ya otra instancia, por eso. Sí, o sea, pero fíjate qué interesante sería. Pero cuando es presidente municipal, primero como quien dice, le quitas el fuero y para después llevarlo a eso. Ahorita dices, pues ya no le quitas la presidencia porque ya no es presidente municipal, Claro que ¿no? sí. O sea, entonces eso ya quedó, digamos, rebasado por el tiempo, ¿no? Ajá, pero fíjate un detalle importante. Si los diputados locales en Sinaloa son los encargados de resolver ese juicio político en primera instancia, ellos son los que resuelven. Si lo turnan a la segunda instancia, O sea, si hay que es el procedencia. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Eso es lo que lo deciden. ¿Y qué pasaría si los diputados violan la Constitución? Siendo que ellos también son sujetos de juicio político. O sea, porque pasada legislatura, en el caso de Sergio Torres, 2 meses antes echaron por la borda el juicio político, no lo aceptaron, y es donde se quejan este grupo social diciendo, Sí. bueno, no le hicieron el trámite, pero tampoco nos avisaron. Sí. El artículo 17 de nuestra Constitución Federal señala que la justicia debe ser pronta y expedita. El hecho de que los diputados de Sinaloa no cumplan con esa disposición, bueno, pues también habría que promoverles un juicio político a ellos por tener congeladas esas peticiones de la ciudadanía. Porque en este caso, entonces, vamos a lo que sería pues el fundamento de todo esto, el Congreso del Estado. Bueno, primero voy a definir, porque creo que aquí hay una mala información, y la voy a aclarar ahorita. ¿Qué es un juicio político? Porque mucha gente quizás no lo sepa, y yo he escuchado mucha gente que de repente tiene molestia con un alcalde y todo, dice, vamos a ponerle un juicio político. Pues un juicio es un juicio, tienes que tener elementos de prueba. Dice, el juicio político, también llamado acusación constitucional o acusación política, es un proceso de orden constitucional cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores públicos, particularmente de los de más altos cargos o autoridades, como los de elección popular, los secretarios, presidentes de organismos autónomos, que tienen ya sus tiempos definidos, magistrados de la Suprema Corte, etc. Ahorita en el Congreso de Sinaloa hay 6 juicios políticos, 3 contra Billy Chapman, uno de Billy Chapman contra la síndico procurador de Ahome, otro contra la Fiscalía General del Estado, el titular de la Fiscalía General del Estado, Ríos Estavillo, y otros funcionarios más. No es exclusivo contra Ríos Estavillo. Y otro contra 2 diputados, que ya se mencionaron, Pedro Lobo y la señora Adriana Zárate, ¿sí? Uh-huh. Bueno, no hay juicio político ahorita en el Congreso del Estado contra Sergio Torres ni contra el exalcalde de Navolato. No hay. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento. Arnulfo lo sabe. Todo juicio tiene sus procedimientos, sus instancias, y van brincando. Tú eres un abogado muy respetable aquí en el estado de Sinaloa, y tú sabes que cuando se recepciona un juicio, dentro del Congreso se pasan por varias instancias, lo revisa el jurídico, lo pasa a la Comisión de Puntos Constitucionales, y ellos ven, los que analizan si son procedentes o no. La legislatura pasada la tenía congelado el juicio de Sergio Torres, estamos hablando de la 62ª legislatura. Así es. Se metió un amparo para que la Comisión de Puntos Constitucionales... Esta asociación Culiacán Sin Chanchuy y algo así. Sí, Culiacán Sin Chanchuy, Miguas y Colectivo Zona Norte, creo. Y con ese amparo se les obligó a dictaminar a la Comisión de Puntos Constitucionales, y como tú dijiste ahorita, faltando 1 o 2 meses para concluir, dictaminaron que el juicio no era procedente. Entonces el juicio se regresa al juzgado, al amparo, y lo que parece que van a hacer ellos es meter un recurso de revisión
para inconformarse por la resolución de la legislatura pasada, no de esta legislatura. Porque ahí entra lo que dice sí. Arnulfo. Entonces hay que hacerle juicio político también a la legislatura pasada o los que pero estuvieron mientras el involucrados. Promovente no mete ese recurso de revisión, pues el Congreso no puede hacer nada. Ellos tienen que inconformarse ante la resolución de la legislatura pasada. Si ellos no se inconforman ante esa negativa, pues entonces no se puede hacer nada. Tiene que ser la parte que que introdujo, interpuso. A eso le apuestan político. todos estos funcionarios, a toda esta burocracia que estamos mencionando, a todos estos manejos constitucionales, legales, para que el juicio político signifique no pasa nada. Ahora, después de que exactamente, es que es un procedimiento como cualquier otro juicio Así que es. tiene sus tiempos. De ahí la Comisión de Puntos Constitucionales, si declara que es procedente, que hay elementos, lo turna al Pleno del Congreso, se vota que se inicie el juicio político y se instala una comisión, comisión instructora que viene siendo la que ya va a realizar el procedimiento del juicio. Hay que darle su derecho de contestación a la persona que va a ser juzgada y luego ya después el Pleno del Congreso se convierte digamos, en un jurado en sí y declara si el juicio realmente se vota a favor o se vota en contra como jurado ellos. Ya una vez que eso suceda... Y en un Congreso donde vemos que siempre ha estado amañado todo esto y donde el Ejecutivo tiene una presencia absoluta. Sí, bueno, en este Congreso ya quedó muy claro que hay una división de poderes, que no va a ser tapete del gobernador. ¿Sí? Y en estos juicios, ¿qué crees que pase? Lo de Chapman, por ejemplo, lo del fiscal. El fiscal. Pues mira, yo no puedo decirte porque yo no soy diputado. No, por supuesto. No, tu punto de vista, no te estoy diciendo legalmente. Pues todos estamos dando nuestro punto de vista más allá de lo que pase. ¿Cómo sé qué va a pasar si no he analizado los elementos? O sea, tú dices, me cae gordo el alcalde, le voy a meter un juicio político, ¿qué crees que va a pasar? Pues no sé, que lo analice. Bueno, fíjate nada más, sin analizar mucho los elementos ni toda esta situación jurídica que bien sabe Arnulfo, yo te digo, no va a pasar nada contra el procurador. Y no es que sea sumamente inteligente, pero se le tiene que dar el procedimiento, Bernardino. Exactamente, sí. O sea, el juicio político es una gran pantalla y pantomima de todos estos que tienen el poder para decir, miren, tráiganos lo que quieran, de todas maneras no vamos a hacer nada. Eso es lo que yo pienso. Es que realmente no hay juicios políticos, hay solicitudes de juicios políticos. Exactamente. Así es. Se están analizando los elementos. Mira, cuando el Congreso abra esa puerta enorme, esa guan grande, los juicios políticos, saben bien que ellos pueden pasar en un futuro por acá, ¿no? En estos momentos incluso. Porque también tenemos algunos legisladores que es como lo que decías de los presidentes, ¿no? Es como lo que tú siempre estás poniendo sobre la mesa, lo de enjuiciar a un presidente, ¿no? O sea, no lo enjuician porque abren esa puerta. Pones tus barbas a remojar inmediatamente. Ahora, yo creo que el juicio de procedencia debe de tomárselo de manera más seria, ¿no? Porque realmente hay una propensión a que en cuanto nos cae mal un funcionario, un servidor público, un alcalde, un gobernador, juicio político, vamos a ir al Congreso. Pero esa varicela estalló de 6 meses para acá. Sí, vamos a ir al Congreso y vamos a decir a los diputados, juicio político contra este diputado. Yo creo que primero quien vaya a hacer una solicitud de juicio político debe de sustentarlo lo suficientemente para que la comisión instructora tenga elementos a la mano, ¿no? Porque finalmente yo también digo que ninguno de estos juicios políticos va a prosperar y ninguno va a deja tú la comisión instructora que se declare que puede ser procedente. Por eso desde el inicio, ¿no? Desde el inicio. El jurídico y luego pasa a la instructora y que ahí se van a atorar porque yo no veo que haya elementos muy sólidos contra todos estos casos. ¿Qué pasa con los síndicos procuradores? El Chapman está peleado con la síndica procuradora de Ahome. Y le dice, bueno, tú me acuerdas, yo te acuso. El Mazatlán está peleado con la síndica procuradora de Mazatlán. Y el de Culiacán está peleado con la síndica procuradora de aquí. Entonces, como que le está incomodando esta figura que nos hace rendir cuentas, ¿no? Y pareciera ser que tenemos 3 mujeres jalándole las orejas a los alcaldes por el cochinero que están haciendo. Y los alcaldes para
eludir, para evadir todo esto, están acusando de que no son ineptas las síndicos procuradoras, de que tienen intereses, de que son enemigas políticas, de que no son del partido. Bueno, eso es un show. Pero qué bueno que suceda. No, por supuesto. Claro, por qué supuesto. bueno que haya síndicas procuradoras que estén jalando las orejas a los alcaldes. Yo no sé por qué ahora se menciona que el Congreso quiere regular la función de las síndicas procuradoras porque como que se extralimitan e invaden los terrenos del órgano de auditoría interna o el órgano de control interno. Entonces, al contrario, yo digo que hay que fortalecer a las síndicas procuradoras, pero pasando al tema de los juicios políticos, yo también casi apuesto aquí que ninguno de estos juicios políticos va a proceder, porque hay casos más importantes todavía que estos que están aquí. Porque en el caso de Sergio Torres, ¿no?, salió incluso un audio en donde le está diciendo a Quirino Ordaz que va a llevar el dinero, que para darle a las sindicaturas, que ya está ahí en ese aspecto. Encuentran a su director de obras públicas dándole millones de pesos al candidato para presidente municipal en Mazatlán. ¿Dónde está todo eso? No pasa absolutamente nada. Una de las grandes situaciones que tiene este país es que las leyes, quienes las aplican, son los mismos que las corrompen. Sí, aquí yo creo que no hay que perder de vista, para la gente que nos hace el favor de estarnos mirando, que la función principal de los órganos legislativos como el Congreso de la Unión, pues es la creación de leyes y reformas a las leyes. A nivel local tenemos nosotros el Congreso del Estado, que la función principal de es crear leyes y mejorar las leyes que tenemos. Sin embargo, se les da esa facultad excepcional de que ellos puedan juzgar una denuncia de juicio político en la que creo yo que está fuera de su especialización. Eso también detiene mucho el trámite de los llamados juicios políticos. Y máxime si una legislatura no lo resolvió y pasa una legislatura nueva, hace más complicado el análisis. Ellos no son juzgadores. Eso creo que es importantísimo lo que estás diciendo de saber ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en esta cuarta transformación nos hemos dado cuenta que han llegado a ocupar estos cargos congresistas gente sin ninguna capacidad política, gente sin ninguna capacidad intelectual, que inclusive no han terminado ni una carrera. No lo digo porque la educación, teniendo una licenciatura, ya te va a dar ese conocimiento, pero creo que sí abona esta parte que dices tú de que tengan el conocimiento para aplicarlo. El Congreso del Estado de Sinaloa, ¿no? Yo sí le voy a dar un poco más de calidad al trabajo del Congreso de la Unión, que cuenta con buenos asesores. Pero en el caso de Sinaloa, creo yo que el Congreso del Estado debería de contratar académicos reconocidos para que también de manera imparcial pudieran dictaminar un caso tan delicado como lo es el caso de los 3 alcaldes que están involucrados en asuntos de juicio político, porque tenemos aquí en riesgo de la ingobernabilidad de los 3 municipios más importantes, más grandes de Sinaloa, ¿no? Esos conflictos internos entre los presidentes y los síndicos procuradores no son buenos para Sinaloa en general, pues entonces, ¿cómo le vamos a confiar? ¿Está sugiriendo usted que haya solicitud de juicio político contra los alcaldes de Culiacán y Mazatlán? Porque no hay. No hay. Mira, elementos, ¿violan la Constitución? Sí la violan, sí, todos claro, los días. Sí, todos. ¿Hacen un uso indebido de los recursos? También hacen uso indebido de los recursos. Afortunadamente, este tipo de demandas, de denuncias, las puede hacer cualquier persona. Es como le llaman, de acción popular. Pero también, pues tiene que contratar un buen abogado para que sustente bien la demanda. Pero ¿qué pasa si contratan un buen abogado que haga una buena elaboración de la demanda? Si la va a analizar gente que no sabe nada de eso, pues entonces eso es lo que yo creo que hace que los juicios políticos en Sinaloa no tengan un buen fin para la sociedad. No hay recursos, licenciado. Yo creo que se equivoca, Arnulfo. No hay juicio político, no hay una demanda interpuesta de juicio político. Bueno, más bien no hay una demanda interpuesta, porque lo que estoy lo que estoy viendo aquí que también hay dos maneras de interpretar el juicio político. Uno, el popular, ¿no? Todo el mundo dice, no, sí tiene juicio. Si tú ahorita lo dices,
Hay juicio político en contra de Estrada Ferreiro. Todo el mundo va a decir, sí es cierto, sí hay. No hay uno contra Estrada Ferreiro, legalmente, porque contra tú, el Químico Benítez, hay 3 contra Billy Chapman. Porque tienes que hacer toda esta fórmula jurídica. Tienes que presentarlo por escrito, ¿no? Para empezar, entonces aquí hay esa confusión. Segundo, la terminación del juicio político no depende del Congreso del Estado, ¿sí? O sea, después de que se le quita el fuero y que se le destituye, se pasa la ley de responsabilidades de los servidores públicos. El juicio político es para sacarlo del cargo cuando esté en el cargo, o un año después para que se le finquen responsabilidades. Un alcalde que sale y a lo mejor cometió un atropello, se le puede hasta un año después fincar un juicio político para esas responsabilidades, o se le puede hacer el procedimiento administrativo también, y al final de cuentas va a proceder para que se le inhabilite por ciertos años, o se le... Que también tiene una caducidad, Ricardo, ¿no? Sí, y se le finque responsabilidades. El juicio político en la Constitución de Sinaloa viene del 132 al 141. La Constitución de Sinaloa del 230 al 240 en la Ley Orgánica del Congreso. Y luego aquí tengo toda una serie de todos los procedimientos y todo con días y todo, por decir, se les dan 30 días para que presenten las pruebas de descargo a los acusados. Entonces tiene que ser un procedimiento. Una burocracia tremenda. Alrededor de, ese es el problema, de 6 a 8 meses el juicio, pero así lo marca la ley. Por supuesto. ¿Sí? En el Congreso ahorita, pues luego lo mismo, desgraciadamente la anterior legislatura declaró improcedente al de Sergio Torres, que ahí sí había elementos sólidos, y ahorita falta que la parte quejosa vuelva a inconformarse y lo vuelva a regresar al Congreso. Mientras eso no suceda, el juicio político no depende no hay negligencia de los diputados ahorita, tienen que esperar a que se pase, a que suceda ese paso y que lo devuelvan al Congreso, ¿sí? Entonces, aclarando, ¿verdad? No son 8 ni 9. El antecedente más directo que vimos, lo que sucedió fue con Lucero Sánchez, y que al final de cuentas, cosa curiosa, en México no se le juzgó por la falsificación de pasaportes, la agarraron en Estados Unidos. Entonces dices tú, la inhabilitaron como diputada, pero no le fincaron responsabilidades, y fue hasta en Estados Unidos. Entonces el juicio político a lo mejor es una figura, como dice Alejandro, a lo mejor que no se debe de abusar, que se debe de hacer para que haya esa justicia. ¿Para qué sirve, en tu punto de vista, el juicio político a nivel de sociedad? ¿Para qué nos sirve como sociedad? Debe de servir para que aquel... No, ¿para qué sirve? Público. No, ¿para qué debe de servir? Porque creo que sí entiendo jurídicamente para qué debe de servir, ¿no? Para llevar a estos funcionarios a una inhabilitación y después todo el proceso que tú dices, crearle responsabilidades. Ahorita, a nivel pero ¿para qué sirve ahorita? No ha servido de mucho. Porque yo les doy un ejemplo, el estado que más ha destituido alcaldes y regidores ha sido el estado de Nuevo León. Y luego, por llevar una falta procedimental en los juicios políticos, los han restituido con todos los salarios caídos. Sí. Por eso, entonces no los han destituido. Para nada de juicio político. A lo que voy es lo siguiente, no es problema del Congreso, es problema que la ley así está hecha. Debe de haber un mecanismo más, como dice el más expedito, para que se pueda llegar a... Yo creo, Ricardo, que es como de los amparos. Es exactamente, la segunda, después de la revolución sale esto de los amparos, porque los agarraban y los colgaban sin ninguna advertencia ni nada. Creo que los juicios políticos y los amparos es exactamente lo mismo. El juicio político es una bola de pantomimas y la fregada que no atiende a nadie. Y los amparos los tienen los que tienen el poder político y económico para que no les hagan absolutamente nada. Pues exactamente, es como una revolución. Ahora primero los queman y luego le van a juicio político, ¿no? En el caso mira, pero quemarlo socialmente. Es que hay que tener muy claro que un juicio político no es para juzgar o enjuiciar los actos o los ilícitos cometidos por los funcionarios. A meterlo a la cárcel, eso creo que es importante. Se llama juicio político porque lo despoja del fuero y lo pone a disposición de la autoridad. En el caso de Rodríguez Paso, primero fue juzgado por un tribunal, fue encontrado culpable de agresión a su mujer, y luego el tribunal solicita al Congreso que le quite el fuero para poder proceder contra él, ¿no? O puede ser al revés, primero le quitan el fuero y después se va a los tribunales, pero se llama juicio político porque exactamente pone a disposición a un político, a un alcalde, a un gobernador, lo pone ya a disposición sin ningún tipo de aureola ni de protección, lo pone a disposición de las autoridades judiciales, ¿no?
Entonces, por eso. Para Pero, cerrar, por favor, Alejandro. Para cerrar, es que no sirven para nada políticos. Pues, no sirven para quemar gente. Exactamente, no sé, ay, ya cerró así. No sirven para nada los juicios políticos. Creo que está totalmente de acuerdo, pero ¿qué dices tú? Bueno, algunos le llamamos son letra muerta. Las autoridades están completamente impotentes en la aplicación de la poca normatividad que hay. En el caso de la aplicación de los juicios políticos, no hay duda de que se requiere una nueva cultura política. Lo que está hecho hasta ahorita por los juicios políticos corresponde al viejo sistema todavía. Sí. Aclarándole, hay 6 u 8 doctores en derecho que se contrataron en esta legislatura. Quiere claro esto. Fíjate lo que dice la Constitución del Estado de Sinaloa, igual que nacional. No procederá el juicio político por la sola expresión de ideas. Entonces, si tú quieres llevar a un alcalde porque es antipopular o a un regidor porque es antipopular, porque dice cualquier cantidad de sandeces que se le ocurren en ese momento y es antipopular, no va a proceder. Lo llevas a juicio político popularmente nada más en eso, como dijo, por quemarlo. Pero no va a proceder. Entonces, así es. Se deben de desarrollar y se deben de fortalecer otros mecanismos, como por ejemplo el referéndum, el plebiscito, para que si hay un alcalde o un funcionario público que mentalmente es un cínico o un inepto, entonces se le pueda de alguna manera destituir de forma más pronta y expedita, y no mediante un juicio que ya de por sí la ley establece sus tiempos y que es largo y tedioso. Estamos llegando al final de este programa, pues ya oyó usted, juicio político igual a no pasa absolutamente nada, nada más hay que perder muchísimo tiempo, muchísimos recursos y sobre todo perder esta idea que se tiene de que alguien que comete algunos abusos puede llegar a la cárcel. Juicio político no es llevar a un funcionario a la cárcel, es hacerse menso con todas estas burocracias y al final estar exactamente donde mismo. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces. Hasta luego.